ahora ¿quién podrá defenderme? ¿Se acuerdan que antiguamente el Chapulín era siempre el que nos salvaba de algún problema cuando decíamos, oye, ahora ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? Y salía ahí el Chapulín colorado con su chipote chillón o con la chicharra paralizadora y con eso nos ayudaba. Hoy día ya el chipote no podemos recurrir a eso. La verdad es que igual todavía muchos ocupan un nuevo salvador, ¿eh? Cuando tenemos algún problema financiero, cuando hay alguna deuda que pagar, o cuando invitamos a lo mejor a los amigos, ¿cierto? Por ahí a comer algo y vemos que no tenemos plata. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el salvador? ¿A qué recurrimos? Y aquí está, señores. Yo sé que ustedes lo tienen, ¿no? Ahí está. La famosa tarjeta de crédito. Eso es algo que hoy día es muy habitual, ¿cierto? Que casi todos tenemos tarjeta de crédito porque nos salva de muchas situaciones complejas. Hay gente que tiene tarjeta de crédito para poder pagar otra tarjeta de crédito que debía antes, o para poder salir de algún compromiso, hacen avances en efectivo, realizan giros y de esa manera salen del paso. Con esto yo no quiero demonizar la tarjeta de crédito porque efectivamente es un producto financiero al cual le podemos sacar mucho provecho. Y por eso es que hoy día te quiero dar algunos consejos para que puedas utilizar correctamente tu tarjeta de crédito. Y el primero es que debemos terminar con la idea de que la tarjeta de crédito es una extensión de tu ingreso. Recuerda que es dinero prestado, no es plata tuya, es plata que hay que pagar. Diríamos en Chile, muchas veces esa plata prestada es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la tarjeta de crédito. Recuerda que, por ejemplo, si tienes una remuneración mensual de 500.000 pesos y tienes un cupo en tu tarjeta de crédito de 500.000 pesos, no cuentas con 1.000.000 en total. Porque esos 500.000 del cupo de la tarjeta de crédito hay que pagarlos, no es plata tuya. Así que ten mucho cuidado. No es una extensión del ingreso la tarjeta de crédito. Otro error muy habitual es pagar la tarjeta atrasada, de una manera atrasada. Sí, en ese sentido te invito a que puedas ser muy coordinado con tus cumplimientos de pago, porque los intereses que generan las tarjetas de crédito son importantes. Entonces, estate muy pendiente de la fecha de facturación y siempre trata de pagar antes o el mismo día, porque cada día de atraso va a generar intereses que van a ir subiendo y son totalmente notables. Así que en ese sentido, ten mucho cuidado. Y el clásico, no pagues el pago mínimo, no hagas el pago mínimo de tu tarjeta de crédito. Generalmente, cuando tenemos cuenta corriente en alguna institución financiera, en algún banco, siempre viene asociado el pago automático a la tarjeta de crédito, pues generalmente se hace el pago del pago mínimo. Entonces, yo te recomiendo que cambies eso y lo reemplaces por el total facturado del mes. Porque cuando haces el pago mínimo, estás evitando caer en informes comerciales negativos, pero estás incrementando la deuda, no estás bajando el saldo capital. Entonces, trata siempre de ser ordenado y de no pagar el mínimo, sino que pagar el total facturado del mes. Entonces, con eso, vuelvo a decirte, las tarjetas de crédito son un gran instrumento financiero que hay que utilizarlo a tu favor. Otra cosa importante es que también conozcas los distintos tipos de tarjeta que existen en el mercado. Hay tarjetas de crédito que acumulan puntos para poder viajar, porque por lo tanto, si tú eres una persona que, ya sea por trabajo o por vacaciones, generalmente viaja, sería bueno que tomaras ese tipo de tarjeta de crédito. Hay otras tarjetas de crédito que están asociadas a alguna tienda comercial o a algún supermercado. Por lo tanto, trata de definir bien cuál es la tarjeta de crédito que se asemeja a tu perfil de usuario. Así que, vuelvo a decirte, las tarjetas de crédito no son malas, pero sí hay que saberlas usar. Bueno, con esto comenzamos Financieramente Late. Bienvenidos. Hoy, en Financieramente Late, fue ministra de Estado, médica cirujana. Hablamos de Carla Rubilar Barahona, exintendenta de la región metropolitana. Nació el 17 de abril. Es de signo Aries y es el siguiente invitado de Financieramente Late.
Financieramente Late, The Night Show. Ya estamos de vuelta y ustedes vieron que tenemos siempre invitados de primer nivel, por supuesto, acá en Financieramente Late. Hoy día no es la excepción, estamos con ella, ustedes vieron la presentación anteriormente, ella es ministra, es médico cirujano y le damos la bienvenida, por supuesto, a Carla Rubilar. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Irme, felicitarte, está muy bonito. Oye, muchas gracias. Felicitaciones. Para mí en lo personal es un agrado poder conversar contigo cuando lo hacemos fuera de cámara y también, por supuesto, aquí en nuestro programa hoy día. Y vamos a hablar acerca vamos a pasar por varios temas, ¿ah? Por supuesto, vamos a relacionarnos mucho con las finanzas personales, tenemos unos juegos por ahí más adelante también. Pero quiero partir de inmediato con una pregunta que tengo que hacértela, por supuesto. ¿Cómo consideras tú que hasta el momento lo ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric? Uy, buena pregunta para iniciar. Nunca es fácil, efectivamente, evaluar un gobierno, sobre todo en los primeros días, ¿no? Estamos viviendo, ya pasamos los primeros 100 días y uno podría tener una primera evaluación, muy preliminar, porque igual obviamente ha pasado poco tiempo. ¿Qué diría yo? Diría que estamos frente a un gobierno que se ha encontrado con una realidad que le ha golpeado la cara, que gobernar es bastante más difícil que ser oposición. Yo creo que ellos se han encontrado con eso en estos días, en estos meses. Creo también que probablemente las prioridades que quizás ellos tuvieron no son necesariamente las prioridades con las que ahora se han tenido que enfrentar. Yo creo que el tema de la seguridad se le vino muy prontamente al gobierno del presidente Boric, a la ministra Isquia Siches con mucha dureza. Es la principal preocupación de la ciudadanía, no cabe duda. No es un tema de este gobierno, no llegó con este gobierno, cruzó los gobiernos anteriores, los dos nuestros, los gobiernos de la presidenta Bachelet como principal preocupación, pero a ellos probablemente les toca más fuertemente porque Guillermo, mientras fueron oposición, probablemente la claridad para enfrentar el tema de la delincuencia no fue la principal línea de acción de muchos de ellos, sobre todo de quienes estuvieron en el Congreso. Entonces se han encontrado con que respaldar a Carabineros es un imperativo ético cuando uno está en el gobierno y un imperativo además operativo de sentido de la realidad, ¿no? Lo que vimos con el asesinato de lamentablemente, al menos dos carabineros, lo cierto es que les vuelvo a decir, bueno, ¿cuál es el cuestionamiento respecto de si se sienten respaldados o no? Si tienen finalmente toda la capacidad operativa para poder enfrentar lo que hoy día estamos viviendo, con una delincuencia bastante más fuerte en poder de fuego, con delitos bastante más graves y, bueno, para qué decir la macrozona sur y la macrozona norte, que si bien no está teniendo tanta fuerza, yo tengo la certeza absoluta que prontamente va a ser un dolor de cabeza de este gobierno. El mismo tema de la inflación, el costo de la vida, esto que parecía tan etéreo en su momento y que tú lo sabes muy bien y probablemente explicas mucho en tu late, que parecía tan lejano, se vive con mucha fuerza en el bolsillo de la familia. Eso no es solamente la guerra de Ucrania, tuvo que ver con las decisiones que tomamos como país en algún momento y les rebota finalmente las mismas decisiones que tomaron mientras fueron oposición. Entonces creo que ha sido un aterrizaje forzoso. Él dijo en algún momento que costaba despegar, que estaba con turbulencia, y yo creo que el aterrizaje ha sido forzoso a la realidad, pero creo que tienen, y porque no solamente uno tiene que ver lo malo, también tiene que ver lo bueno, ellos tienen grandes posibilidades, porque en materia de seguridad, en materia de responsabilidad fiscal, en materia de sacar un montón de reformas que no fuimos capaces de sacar, que sabemos hoy día que son tan necesarias para la ciudadanía, probablemente van a tener harto apoyo nuestro de oposición. Tú has visto que en estos más de 100 días la oposición ha sido bastante diferente a la oposición que vivimos nosotros, claro, digamos, y es porque no queremos vivir lo mismo, no queremos que el presidente viva lo mismo que vivimos nosotros, así que tienen una oportunidad, si llama un buen diálogo, un buen acuerdo, yo creo que puede enmendar y puede mejorar la situación, que es un poco lo que espera también la gente, que no sigamos peleando por cualquier cosa. Y en ese sentido, Carla, ¿tú crees que este gobierno está ayudando realmente a las personas? Te lo pregunto porque recientemente vimos el tema del cierre de acá de ventanas relacionado con Codelco, porque quizás se podía haber mejorado los estándares medioambientales, pero se decidió por terminar
Entonces, ¿qué piensas tú al respecto de eso? A ver, yo creo que este es un tema súper difícil de enfrentar, probablemente por eso durante muchos años ha estado en el debate. Creo que el tema medioambiental, en particular asociado con la salud de la población, es un tema que uno tiene que tomárselo en serio. Y por lo tanto uno, cuando prioriza ciertas cosas, probablemente siempre la salud de la población y el derecho a la vida tiene que estar primero que cualquier otro derecho. Pero también es cierto que un gobierno que siempre se jactó de que hacía una conversación con sus trabajadores, que le parecía relevante considerarlo en la toma de decisiones, además en el caso en particular del cierre de ventanas, trabajadores que salieron a apoyar muy fuertemente al presidente Boric, o sea, ellos manifestaron de forma clara que iban a votar y llamaban a votar por él. Claro. Me parece un poquito sorprendente que la decisión sea casi enterándose por la prensa, que no hubiera ninguna conversación anterior de qué significaba este cierre, con toda la inseguridad que hoy día estamos viviendo en general en materia de estabilidad financiera, económica, lo que significa quedarse sin trabajo. El presidente ha dicho que no se va a quedar nadie sin trabajo, pero también ha dicho unos números bastante menores a lo que desde el mismo Codelco Ventana nos transmite que son los trabajadores que pudieran estar afectados. Hablan de 350 trabajadores, que tal vez con los externos podrían ser 350 más, cuando en realidad lo que nos transmiten desde allá es que estamos hablando al menos de 5.000 trabajadores y por ende 5.000 familias que podrían estar afectadas. Entonces, ¿qué es lo que no nos puede pasar por tomar una decisión sanitaria relevante como es esta? Que finalmente terminemos dañando sobre esa zona de sacrificio que existe y que es real, convirtiéndola además en una zona de sacrificio, de cesantía, de pobreza, porque eso ya sería como el colmo de los males. Entonces, me llama la atención la mala forma en la que los mismos trabajadores transmiten que se están haciendo las cosas, cuando, insisto, este era un gobierno que hablaba mucho de debatir, dialogar, construir con todas las tomas de decisiones. ¿Qué es lo que espero? Espero que si esta decisión va firme, efectivamente no haya ningún trabajador que se quede sin su remuneración, que no sea una frase para calmar. Bueno, el presidente se refirió al respecto y dijo que las familias que están involucradas no corrían riesgo, qué sé yo, Pero yo creo que muchas veces se ha dicho lo mismo de otros ejemplos en otros lugares. Yo creo que es el susto que tienen los trabajadores que han generado protestas y conversaciones. Y porque además, no solamente hablando de Codelco, han salido la ministra de Minería y la ministra de Medio Ambiente a decir que hay otras empresas que también deberían cerrar. Yo creo que siempre, y te insisto, como médico, la salud y el medio ambiente son muy relevantes, pero no incompatibles con la protección de los salarios de las personas, el trabajo, porque también el que tú no tengas ingresos impacta directamente sobre tu derecho y calidad de vida. Absolutamente. O sea, no nos podemos olvidar de eso. Muchas veces los temas sanitarios tienen que ver con que tú no tienes una buena vivienda, con que tú no tienes alcantarillado, no tienes agua potable, que tiene que ver con tu ingreso y tu estabilidad laboral. Entonces, ojalá, de verdad, que dado que ya está tomada esta decisión, podamos darle la certeza y tranquilidades. Pero va a haber que hacer las cosas mejor si además se está pensando en cerrar otras empresas, como se ha insinuado por ahí, por parte de las dos ministras involucradas en esta materia. Sí. Carla, hoy día estamos en un escenario donde hay mucha incertidumbre relacionada a lo económico y en muchas materias. Y bajo esa perspectiva también hay un descontento que se ha incrementado, hay una inseguridad, no sabemos qué va a pasar. Y al respecto de eso, incluso hay algunos especialistas que dicen es probable que lo que ocurrió en el año 2019, ahora enfrentemos algo similar o peor. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? ¿Es probable? Espero que no. ¿Cómo están los ánimos hoy día? Está todo muy revuelto. De verdad espero que no, porque lo que vivimos en octubre del 2019 y todas las consecuencias que seguimos viviendo hasta ahora, finalmente siempre van a golpear a los más vulnerables. El que crea que destruyendo el metro, generando los saqueos de los viernes en la Plaza Italia, realmente está ayudando a construir un país menos desigual, se golpea y choca, como yo decía anteriormente, con la realidad.
Los más golpeados son esos pequeños emprendedores de ese sector, los que tenían un pequeño departamento asociado, efectivamente los que ocupaban el transporte público, ¿no? Todo lo que nos demoramos en recuperar el metro, cuando queman las micros. ¿A quién le afecta cuando queman las micros? A las personas que ocupan el transporte público, las que vienen de Puente Alto, las que vienen del sector periférico de la ciudad y que necesitan movilizarse para ir a trabajar. Son los que están una hora y media arriba del transporte público todos los días en la mañana y otra hora y media en la tarde. Entonces, de eso no nos tenemos que olvidar nunca. Y por lo tanto, yo lo único que digo es que ojalá que no. ¿Ya? Que ojalá cualquier molestia que tengamos, cualquier desazón que existe y sobre todo cuando golpea el bolsillo de la familia, se siente con mucha fuerza. Tú lo sabes, Guillermo. Totalmente. Eso es probablemente lo que más golpea a la familia, lo que más genera malestar, y la inflación se vive real, no es etérea. Yo espero que encontremos las soluciones. Yo ahí siento, y lo he dicho y lo he transmitido cuando me han querido preguntar, yo creo que a este gobierno le ha faltado fuerza para ir a ayudar a las familias más vulnerables. No estoy hablando de un IFE universal, era otro contexto, la pandemia estaba en otra etapa, por supuesto que eran herramientas para ese tiempo, pero hay muchas familias, mira, las que tienen cuidado, las que no pueden salir a trabajar porque tienen un niño pequeño que no pueden dejar en ningún lado, o tienen una persona con discapacidad, una persona con alguna dependencia severa. Ellos, hagamos lo que hagamos, no van a poder salir a trabajar. ¿Cómo respondemos a esas familias? Los que no han encontrado trabajo, que siguen siendo, y si caemos en recesión, como nos han planteado que podría ser el 2023, vamos a tener que ir a ayudar a esas familias con más fuerza. Entonces, teniendo herramientas, yo siento que valorando el aumento del sueldo mínimo, valorando el programa Chile Apoya, valorando la extensión del IFE laboral hasta septiembre, de un gobierno como este, como en los gobiernos de derecha se espera en el orden público y seguridad mayor convicción y mayor fuerza por un tema ideológico, en un gobierno de izquierda como el del presidente Gabriel Boric uno hubiese esperado mayor sensibilidad de ayuda a las familias que lo requieren. Y yo siento que teniendo la herramienta y teniendo los recursos, a este gobierno le ha faltado eso. Sí, se está al debe todavía, pero bueno, todavía hay tiempo y esperamos por supuesto que sí, que todo marche mejor. Bueno, tú fuiste ex ministra, por supuesto, fuiste ministra del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y pasando como un tema más, digamos, lo más personal, quería preguntarte derechamente, ¿cómo fue trabajar con el presidente Piñera en su momento? Es una persona muy trabajólico, por lo que se sabe, ¿cierto? Donde exige bastante al respecto de las funciones. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en el gobierno? A ver, el presidente efectivamente, Guillermo, es muy trabajólico. Ya claro. Él está desde muy temprano en la mañana, hasta muy tarde, sin sábado, sin domingo, sin feriado, siempre con todos sus documentos, muy estudioso, siempre le gustó saberlo todo. Hay presidentes que delegan. Y confían en sus ministros y delegan y toman las decisiones. Él es muy participativo, ¿no? Estaba siempre enterado en realidad de todo. Te mandaba a llamar en múltiples oportunidades como si fuera un examen de grado. Okay. Entonces las famosas bilaterales del presidente Piñera eran temidas, porque el presidente podía saber mucho más que tú de tu propio ministerio. Él sabía todos los detalles, las cifras, todo. Ahora, yo cómo lo defino un poco, Guillermo, como para la gente que nos está viendo, lo defino con una anécdota, con una talla. A ver. ¿Ya? Un día el presidente me da el llamado, ¿a qué hora puede haber sido? Como las 8:15 de la mañana. ¿Ya? Y me llama y me dice Carlita Rubilar, porque me dice Carlita Rubilar. Hola Carlita Rubilar, ¿cómo está? Bien, presidente, dígame, ¿cómo está usted? Bien, no sé qué. Y me empezó a preguntar un montón de cosas y dentro de eso yo le digo algo así como, sí, presidente, pero mire, ese detalle deme un poquito más de tiempo para conseguir, porque al presidente nunca había que chamullarle. No le podía inventar una cifra, un dato, era preferible siempre decirle, no lo sé, lo sabré después. Entonces, el que chamullaba siempre salía perdiendo. Entonces yo había aprendido eso hace muchos años, así que, presidente, mire, ese detalle no lo sé, así que esperemos un poquito, yo lo llamo en un ratito más y le doy el dato adecuado. Debe haber sido como las 8:15 de la mañana. Y me dice, ¿y dónde está usted? Y yo le digo, en mi casa, presidente. Y el presidente me dice, ¿pero cómo va a estar en su casa? Son las 8:15 de la mañana. ¿Cómo está allá? Es que es feriado, presidente. No te puedo creer. Esto es santa verdad. Porque él no paraba, era siempre un torbellino, siempre resolviendo cosas, siempre con sus papeles, su regla, su lápiz, pasta Bic, de 2 colores, siempre muy atento, nunca paró, ni siquiera en los momentos más duros, donde quizás los golpes podrían haberlo tumbado, ¿no? Yo siempre digo que él es muy resiliente y eso le permitió efectivamente enfrentar
situaciones súper complejas como haber vivido un estallido social y después una pandemia. O sea, con los golpes del estallido no nos habíamos parado. Les tocó y ya bastante duro a estábamos ustedes, ¿no? muy, En el, muy en el duro. momento de gobierno vivieron hechos, pero que fueron muy significativos, que marcaron la historia de nuestro país. Sí. O sea, igual recibieron, me recuerdo cuando recién salió electo el expresidente Piñera, le tocó una agenda bastante removida en ese mismo momento, ¿no? Lo que pasa es que nosotros íbamos como muy bien. ¿Ah? Claro. Hay un video que a mí me gusta mucho que es como el pisteando como un campeón. Que Claro. nosotros íbamos muy bien, el país iba creciendo bien, teníamos nuevos desafíos, íbamos a tener, yo lo cuento, la COP25, la PEC, donde se iban a dar la paz comercial, Estados Unidos con China. O sea, este era un país pequeñito al fin del mundo que estaba marcando la pauta. Y claro, llega el estallido social que nos recuerda nuestras heridas, nos recuerda que no somos tan buenos, nos recuerda que teníamos un quiebre, ¿no es cierto?, de cohesión social, ¿no es cierto?, del pacto que Recuerdo que habíamos el presidente construido. había dicho de que éramos como los El jaguares. oasis, el oasis, los claro. jaguares venían de antes, nosotros ya Claro. le sumábamos que éramos Y el oasis. pasó justamente después todo Y nos estos recuerda hechos. efectivamente que habían cosas pendientes en nuestro país y bueno, nos toca vivir esta crisis tremenda de violencia, de división, de polarización que es el estallido, donde de ahí sale una esperanza, ¿no?, que es el proceso constituyente, a ver si podíamos hacer las cosas mejor. Y estábamos en eso y llega la pandemia. Claro, o sea, se enfrentó el estallido lo mejor que se pudo y después íbamos tratando de salir, ¿cierto? Asomando la Así, cabecita, como que así. algo, claro. Y vino la Y pandemia viene con la fuerza. pandemia, y la pandemia golpea súper fuerte a nuestro país, pero golpea súper fuerte al mundo. Hay países súper desarrollados que a nosotros nos gustaba admirar y ver, como Reino Unido, ¿no es cierto?, como Alemania, Claro. ver España, Italia, y verlos doblados de rodillas contra este virus, viviendo el dilema de la última cama, y nosotros no lo vivimos, gracias a Dios, y obviamente al equipo médico, a todos los funcionarios de salud, que aprovecho de agradecer, con una ayuda social que tuvimos dificultades para implementarla, que el presidente reconoce que algunas familias llegamos tarde, pero que se convierte en una de las ayudas sociales más robustas del mundo, reconocido por la CEPAL y otros, y con las vacunas que nos volvimos los pioneros, ¿no? Este país chiquitito, como yo digo, al sur del mundo, al fin del mundo, llega Somos la un ejemplo vacuna mundial, primero que nadie, y un reconocido ejemplo por muchos mundialmente. Pero no significa que no haya sido muy duro, fue muy, pero muy duro, tanto que este gobierno, tú has visto al gobierno del presidente Boric, cómo le ha costado efectivamente enfrentar la pandemia ya con cuarta dosis, Claro. ya con condiciones, una red muy poderosa instalada en materia de camas, de UCI, y así todo le ha costado el proceso de vacunación, le ha costado, tuvo que adelantar vacaciones. O sea, eso es para darse cuenta que es difícil gobernar, y más Sí. cuando te toca condiciones tan adversas como las que nos tocaron a nosotros. No es para Claro. defendernos, pero es para recordar de que no nos tocó cualquier gobierno, nos tocó gobernar en circunstancias bien adversas. No, y también hay que ver que el gobierno actual se comprometió a muchas cosas, a mejorar algunos aspectos y por eso es que también hay sectores que critican, dicen, bueno, que como el presidente hoy día se dio una vuelta en el sentido de que está diciendo cosas distintas a qué Y pasa que- con los compromisos y muchas... Y qué bueno que así sea, porque yo creo que hartas de las vueltas, voltereta o como le han Claro, dicho como los le llaman. memes, van en el sentido correcto. El moderarse, el ir más al centro, el entender que hay que tomar en materia de seguridad más claras, de respaldo a las Fuerzas Armadas, de respaldo a Carabineros, o temas de responsabilidad fiscal y no aprobar retiros nuevamente, o tomar decisiones mucho más de centro. Es una buena noticia. Así que yo me alegro efectivamente del cambio del presidente y ojalá que podamos seguir construyendo grandes acuerdos. Sí. Mira, este programa lo ven muchos emprendedores, mucha gente que tiene negocios, y la verdad es que a raíz de la pandemia, a raíz del estallido social, ellos fueron fuertemente golpeados. O sea, todos fuimos, por supuesto, afectados por todos estos hechos. Y en función de eso también el gobierno actual ha tenido algunos compromisos con los emprendedores, ¿cierto? ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cómo crees que...? Porque el gobierno actual está frente a un desafío muy difícil también, porque hay que levantar la economía, pero ¿cómo ves que se avecina el futuro relacionado con los emprendedores en nuestro país? ¿Sabes lo que me pasa con los emprendedores? Primero, que yo creo que como país ya no tiene que ver con este gobierno, de la pandemia, de lo que hicimos nosotros, sino que creo que estamos súper al debe con los emprendedores nosotros en este país.
en este país debería ser muy fácil emprender. Deberíamos ayudar y deberíamos incluso entender de que en la medida que nosotros generemos un piso mínimo de empujoncito a los emprendedores, todo lo que es finalmente la ayuda social o el asistencialismo, como se entiende más comúnmente o coloquialmente, ese gasto social de inversión, probablemente reditúa mucho más que entregarle una canasta de alimento a alguien en contribuir a que esa persona pueda emprender. Y yo siento que nosotros no somos todavía en este país capaces de entender la importancia que tiene un emprendedor. Primero, en permitirle a las personas vivir más dignamente y no solicitándole ayuda a los demás. Segundo, porque entregan mucho empleo. Si son los pequeños emprendedores los que ayudan muchísimo y muchas veces entregan ese sueldo mínimo porque no les da para más. No es porque no quieran pagar más, sino porque no pueden. ¿Y dónde estamos como Estado para entregar esa ayuda? Yo siento que estamos tremendamente al debe todavía. Entonces, todos los programas de desarrollo del Chile Apoya del presidente Boric o todo lo que nosotros hicimos en la red de protección social, por supuesto que ayudan, por supuesto que van bien encaminados, pero yo creo que hay un concepto que todavía no cambia en Chile de que apoyar a un emprendedor finalmente es apoyarnos a todos nosotros. Y yo creo que ahí todavía los bancos, todavía las leyes laborales no se adaptan a lo que es un país que debiera dar garantías mínimas, como decía anteriormente, a ellos. Entonces, ahí nos falta. Mira, lo mismo que tú enseñas de educación financiera. Estamos al debe, ¿no? Estamos Todavía. completamente al debe. Sí. Yo creo que muchos de nosotros tampoco tenemos esa formación. Todos sufrimos el día que llega la declaración de impuestos. Nos enredamos todos para hacerla, no sabemos bien muchas cosas. Si fuéramos un país realmente formado financieramente, probablemente sería todo más fácil para mucha gente y para muchos emprendedores. He visto un tema clave, Carla, tiene que ver con la educación financiera. Yo les quiero decir a nuestros amigos que si han tenido problemas de educación financiera o quizás tienen problemas con las deudas, eso tiene solución. En chiledeudas.cl, que aquí está, mira, chiledeudas.cl, ahí ustedes van a encontrar abogados especialistas en defender juicios por deudas, van a poder eliminar sus informes comerciales negativos, van a encontrar también abogados expertos en ley de quiebra. Así que pueden visitar www.chiledeudas.cl y de esa forma volver a comenzar financieramente. ¿Es posible salir de DICOM? Por supuesto que sí, pero con chiledeudas.cl. Ese es un dato importante, Carla, y porque sí, en realidad, como estábamos conversando acerca de los emprendedores, a los emprendedores les ha tocado vivir desafíos muy difíciles y en función de eso, tú sabes que ahora último hay varios compromisos también del gobierno actual donde hay aumentos del salario mínimo. Y sabes tú que el otro día yo estaba en una reunión con algunos emprendedores y la verdad es que por supuesto que todos queremos que hayan incrementos en los sueldos, pero los emprendedores más pequeños me decían, oye Guillermo, pero sabes que a mí me complica porque resulta que yo tengo 3 personas que trabajan en mi empresa y si me hacen pagarles más me voy a tener que despedir a uno. Entonces, ahí es complicado. Yo quiero insistir, un pequeño emprendedor es un hombre que habitualmente, o una mujer, se relaciona muy fuertemente con sus trabajadores. Son parte de su familia. No es un señor como puede ser un dueño de una gran empresa que pudiera no tener idea dónde está el trabajador que trabaja en tal o cual filial de algún lado. Esto no pasa con el pequeño emprendedor. Su trabajador es parte de su familia, sabe dónde vive la señora, claro, sabe efectivamente los problemas que tiene y dejar de poder pagarle es un dolor súper grande. Yo vi a muchos pequeños emprendedores hacer malabares durante la pandemia para tratar de no echarlo, para mantenerlo. A la primera trataron de devolverlo, porque hay un compromiso súper fuerte. Entonces lo primero que hay que desmitificar es como de que el pequeño emprendedor quisiera pagarle el sueldo mínimo. Le encantaría pagarle más, totalmente, pero es porque no puede y por eso lo paga. Entonces, cuando le ponemos más trabas, efectivamente, y un sueldo mayor, o le ayudamos a ese pequeño emprendedor desde el Estado, o ese pequeño emprendedor va a tener que tomar decisiones como dejar a un trabajador sin trabajo, que le duele. Lo segundo es, por ejemplo, en el tema del debate de las 40 horas. Muchas empresas te dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer las 40 horas? Y esas empresas grandes pueden perfectamente bajarle el horario, claro, laboral a su trabajador, bajárselo a 40 horas, darle flexibilidad, permitirle ir a los niños al colegio, etcétera, a dejarlo. Un pequeño emprendedor
cuando baja efectivamente esa cantidad de horas, probablemente no se le hace viable su emprendimiento. Entonces no es que no quiera que compatibilicen con No su puede, familia, no. no pueden. Entonces, aquí lo importante es que cuando uno toma estas decisiones de aumento de sueldo mínimo, de rebajar la hora laboral, para ese pequeño emprendedor que da tanto trabajo, el Estado se tiene que hacer cargo. Y aquí es súper importante decir, legislemos, avancemos en esta materia, me parece súper importante, pero tenemos que ponernos con el chinchín del Estado para que ese emprendedor no quiebre, para que ese emprendedor no se endeude, para que ese emprendedor finalmente no termine echando o cerrando. Y por eso lo que tú planteabas, tú decías, se puede salir de DICOM, se puede la ley de quiebra. Efectivamente, sí, esto es súper relevante hacerlo, ayudarlo, pero yo creo que hay que tratar antes de que eso no les pase. Hay que evitar, hay que tratar de prevenir. Hay que prevenir, Claro. porque es súper duro cuando un emprendedor cierra, porque se cierran las oportunidades, se cierran los sueños y se pierden plazas laborales vitales. Absolutamente, absolutamente, Carla. Bueno, durante el próximo bloque vamos a jugar. ¿Ah? Yo te dije, Carla, que había que venir preparada, porque aquí, de hecho, los invitados anteriores, muchos han perdido, ¿ah? Y aquí hay que traer un poquito de plata, que yo me imagino que tú trajiste, porque Sí, vamos a jugar pero después. estoy preocupadísima por ¿En esa serio? parte Vamos a del jugar al programa. nervioso financiero después. ¿Ah? Estoy preocupadísima. Pero antes de eso también quiero saber una opinión tuya al respecto de un tema que estamos viviendo como país, antes de irnos al corte comercial. Porque tú sabes que estamos hoy día en plena decisión de si aprobamos o rechazamos la nueva Constitución. Y quisiera saber qué piensas al respecto. Pero bueno, respóndeme eso por favor a la vuelta de estos consejos. Así que ustedes no se despeguen de la sintonía de Financieramente Late, porque ya estamos de vuelta en un poquito rato. Ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late, el programa donde jugamos y aprendemos de educación financiera. Y de hecho vamos a jugar, por supuesto, como ya es habitual en nuestro programa, vamos a jugar con Carla Rubilar. Pero antes yo te dejé hecha una pregunta. ¿Apruebas o rechazas? Gran pregunta. Bueno, yo creo que es súper importante decir que tenemos un proceso histórico este 4 de septiembre donde todo el mundo debe participar. Es cierto que el voto es obligatorio, pero yo creo que es importante que una constitución, finalmente, si tenemos una nueva constitución o no, se decida por toda la gente. Entonces, lo primero que yo quiero aprovechar es decir que vayan a votar. Eso. ¿Ya? Lo segundo es que creo que aprobar o rechazar, y en esto comparto con el presidente Boric, que lo dijo él también, es completamente legítima cualquiera de las dos opciones. ¿Ya? Y por lo tanto aquí hay algo que se definió en el plebiscito de este 2020, ese 25 de octubre, donde casi el 80% de la gente dijo que quería cambiar la Constitución, y por lo tanto esto es súper importante, no hay vuelta atrás. Pase lo que pase, se apruebe o se rechace, va a haber una nueva Constitución. La diferencia va a ser si lo vamos a hacer a través de esta, que está escrita, o de algún proceso diferente si es que gana el rechazo. Muy bien, muy bien la respuesta, me gustó. Y yo te dije, Carla, vas a venir a un programa que estamos armando acá, vamos a jugar y hay que venir preparado económicamente también. Aquí hay invitados que han ganado, otros han perdido, pero no te pongas nerviosa porque las preguntas son fáciles. No, pero fácil es para Ahora, ti que te dedicas a esto. es que tenemos que financiar el programa, imagínate ahí, Francisco, aquí con el equipo después vamos a tomarnos algo. Aquí, Eso está muy bien. O ahorrar en estos tiempos. En este tiempo hay que ahorrar. Estamos Ahorrar. con tanta inflación que ya ni para salir nos da. Así que bueno. No. Pero vamos a jugar al nervioso financiero. Nervioso es financiero. el típico nervioso donde ¿Ya? vamos poniendo las cartas del 1 al 10, después volvemos al 1. Si sale la carta que estamos precisamente cantando en el momento, la que estamos nombrando, ponemos la mano. El que pone la mano al final pierde. Se lleva las cartas, pero como nosotros somos buena onda, en tu caso, si tú pierdes en el té nervioso, yo te voy a dar la posibilidad de que, porque mira, y de hecho le subimos la dificultad, porque con otro invitado hemos ido pagando 10 lucas por respuesta incorrecta. Hoy día vamos a duplicar eso. Pero eso velos desde el punto de vista bueno. Puedes ganarte 20 lucas por cada respuesta bien contestada. Pero yo encuentro que hay trampa aquí. A ver, ¿por qué? Porque yo vengo a un programa financiero donde tú eres el experto. Entonces tú siempre Es que el vas a saber. experto, yo no sé. Lo que pasa es que yo, de partida, yo no voy a resolver la respuesta. Solamente tú, de hecho, vas a tener la posibilidad de no pagarme las 20 lucas si es que respondes bien. Así que esto es totalmente una ayuda. Bueno, yo hago un disclosing. Yo tengo que ir
curso de chiledeudas.cl porque Lo vamos a hacer, ¿ah? voy a aprender aquí un montón y después voy a volver unos meses más y voy a responderlas todas bien. Bueno, pero vamos a jugar. Ya. Así que vamos a comenzar. Vamos. Tú vas a partir entonces con la primera. Ya, y tú haces as, cuina, No, sin as, cuina, ¿están listas las Dices- cartas del 1 al 10? pero dices 1. Después del 10 volvemos al 1. Ah, ya, Si no hay- sale un joker, Eso reemplaza vale a todo. cualquiera, Ya, ¿ya? listo, vamos. Yo parto. Partes tú. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, Ya no hay Yaco. Vamos ¿sí? al uno. ¿Ya hay Yaco? No, No. una. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ¡Ay! Ven, yo me entrené todo el fin de semana, ustedes saben. Y yo dije, no, aquí hay que Ahora, venir a ganar. Yo quiero decir, pone la manito y no la saca. Así no se juega nerviosito, pero ya está bien. Yo llegué, El pum, dueño de reaccioné casa. rápido, pero recuerda que tienes la posibilidad de no pagarme las 20 Está lucas. bien, está bien. Por el momento me dais como 10 lucas, que es la mitad. Deberíamos hablar de salud. Ah, no, ahí yo pierdo. Ya. Pero mira, aquí va la pregunta. A ver. Atenta al monitor, mira. Es fácil, ¿eh? No te pongas nerviosa, mira. Si siempre pagas el saldo total de tu tarjeta de crédito, ¿cuál de las siguientes variables es menos importante? 1. Tasa de interés anual. 2. Tarifas anuales. O 3. Línea de crédito. Está fácil, eso está fácil. está Yo fácil. no sé cuál es la diferencia en interés anual con tarifa anual. Mira, vamos, tranquila nomás, pero recuerda que hay 20 lucas en el juego, Ay, ¿ah? atroz. Si siempre pagas el saldo total de tu tarjeta de crédito, ¿cuál de las siguientes variables es menos importante? La de interés anual debería ser porque lo pago siempre. Po. Respuesta definitiva. Bueno, yo creo, no sé, yo creo nomás. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Correcto! Ti, 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 Pero yo te ti, dije, ti. señor director, usted tiene que ayudarme. Más encima dupliqué la Una buena, apuesta, ya con señor. esta me doy. Vámonos, se acabó Oye, el pero programa. para que vean que esto, Gracias, para que vean que chiquillos. esto es de verdad, mira, vamos a pagar el tiro. Ahí están las 20 luquitas. No puede ser eso, mira. Yo les dije, producción, si aquí dependemos de esto. Cierre el programa, la idea es dejar estamos a los bien. invitados patos. No, ya bueno. Ya, Cierre el programa, sigamos, me estamos llevo bien. las cartas. Oye, ¿viste al final No, quién pues era? esa me la llevo yo, ¿no? Porque yo No, perdí, yo, po. si el que queda con todas las cartas chuta, pierde. Sí. Ya, muy bien. De hecho, me vaya ganando ya. Yo les dije, no hagamos este juego con Carla Rubilar. Les dije, ya. Bueno, parto yo ahora. Ya. 1, Pero suelte, si se suelta en el nerviosito 2. 3, ahí. Es que ya me pusiste 4. nervioso. 5. Pero, no, si eso no. Yo lo no solté, se ¿ah? hace Señor con- director, está clarito. Hay ¿Sí o no? trampa aquí, yo quiero Yo decirlo. soy campeón mundial de nervioso. Trampa, hay trampa aquí. Pero otra vez te puedes salvar, Ya, Carla. vamos Si otra vez viendo, te puedes. vamos que se Aunque a mí no me conviene mucho Ah, este, claro. este no está haciendo negocio para nosotros, ¿ah? El señor director va a poner Señor una difícil director, ahora. ayúdeme, por El señor favor. director nos va a filetear. Mira que no me queda más plata, no. Mira, aquí esta está fácil. Más fácil todavía. Tú eres amiga del director de este programa, ¿no? No puede ser, ¿ah? Mira, ¿para qué tipo de préstamo los intereses nunca son deducibles de impuestos? Nunca son deducibles de impuestos. 1. Un préstamo hipotecario, perdón. 1. Un préstamo hipotecario. 2. Una hipoteca con tasa de interés ajustable. O 3. Un préstamo personal para autos, es decir, un crédito automotriz. Pero es personal, no es de empresa. Claro. El personal para auto. Ese nunca es deducible de impuestos. No debiera ser deducible de impuestos. ¿Estás segura? Si es personal no segura? debiera. Si es personal no debiera. ¿Segura? Si es personal no debiera. Lo de la Yo empresa te dije, puede señor ser. director. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Sí. Correcta. Oh, no, Carla Rubilar es experta en finanzas personales. No. ¿Sabes qué tenemos en Chile? Tenemos una vacante que estamos buscando un experto. Mujeres. No, si yo Oye, tengo, arriba las mujeres, yo ¿ah? tengo que ir a tu curso porque de verdad me falta mucha información financiera. Me pone muy estresada el tema financiero Sí, por la deficiencia que uno tiene. sí. po. Entonces, y yo creo que de las grandes preocupaciones que uno tiene es enfermarse, ¿no es cierto? Un hijo, quedarse sin trabajo y ahí asociado a las deudas. Y Totalmente. yo creo que es de las angustias de la vida de las Yo personas. siempre digo, la plata no es lo más importante en la vida, pero el mal manejo económico Eso te puede radica arruinar la vida. en todas las cosas de real importancia. La Incluso familia, con la plata. salud. Tal cual. Entonces, de verdad. Bueno, como este programa es de verdad, aquí están las otras 20 lucas. Ya, Y cierre. yo con esto me retiro, Señor Carla, no, director, si yo ya no ahora. quiero jugar más. Ya, eso, Señor ahora, director, corte. eso fue el juego del Aquí ¿cómo van se las llama esta 40 cuestión? Van las 40 luquitas ahora, señor director. El pa' fuera. perdedor financiero, ¿cómo se llama? Me retiro yo, ¿ah? Yo les dije, esto no es una buena idea. ¿Cómo vamos a jugar con Carla Rubilar a esto si ella sabe, fue ministra? ¿Ven?
No, pero está bien. Yo le paso los luquitas ahora al director. Se arreglaron entre ustedes. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con la última parte de la conversación que vamos a tener con Carla Rubilar acá en Financieramente Late. Ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late. Yo quedé triste, quedé picado porque perdí, pero bueno, es parte del juego, ¿viste? Esos son los riesgos. Esos son los riesgos de jugar con una ex ministra, con médico, cirujano. Pero bueno, estamos con Carla Rubilar y ya para que se me quite la pena, no, te quería preguntar, porque tú hoy día ya estás en otras cosas, estás conduciendo un programa de radio. Cuéntanos un poco de eso, en qué estás hoy día y qué es lo que se viene a futuro, por favor, Carla. Sí, la verdad es que estoy súper contenta, estoy súper agradecida, estoy con un programa de radio, la Radio Agricultura, en la tarde de 4 a 5, se llama Mujer de Palabra. Súper. Y la verdad hemos tenido súper buenos invitados, estamos súper contentos porque creemos que estamos contribuyendo al debate, a escuchar. Hemos tenido entrevistas políticos sociales contingentes, pero hemos tenido de ambos lados, de oficialismo, oposición. Hacemos un espacio de miradas amplio porque de eso se trata también, de conversar, de dialogar, de finalmente permitirnos escucharnos. Conocer todos los puntos de vista. Exactamente. Claro. Los jueves muy entretenidos porque estamos con Cristian en un foro internacional. Hay un análisis que él hace como periodista experto en materia internacional y después siempre un invitado, un embajador, un analista. Bien interesante, estamos llegando a un público que probablemente no tenía tanto acceso a esa información y que lo agradece mucho. Y los viernes como relajados. Panorama, datos, restaurantes, artistas. Estamos invitando a artista nacional para que se pueda promocionar. Entonces, y todo esto cruzado en que tenemos siempre que nos queda algún espacio, promocionamos igual que tú, un emprendedor. Perfecto. Para también dan pasar espacio el a los dato. emprendedores también y todo. Sí, lo estoy pasando muy bien. Además, estoy en el Mucho Gusto los miércoles como panelista con los chiquillos. Oye, ahí te he visto hablando mucho de economía, ¿eh? Y sí, bastante, viste que sabes. Es que no. Estás ahí con Yo estoy con el profesor Roberto Sá. Con el profesor Roberto Sá. Él es el que sabe. Pero una dupla espectacular. Yo sí, lo he visto hacemos ahí economía social, los beneficios, y bueno, obviamente todas las otras cosas que nos piden opinar, pero es un espacio muy grato. Le agradezco mucho al equipo, al José, a la Caldita, a Roberto, a la Paulina. La verdad es que me han recibido súper con harto cariño. La Diana está afuera, pero también un encanto cuando fue, así que bien. Y en Puente Alto estoy ayudando al alcalde Germán Codina, que como ustedes pueden haber visto ha salido bien evaluado en las encuestas, pero eso es porque él es un muy buen alcalde y por eso me gusta mucho ir para allá, porque aprendo mucho de él. Es un gallo muy conectado con la ciudadanía, muy conectado con los temas sociales, le importa mucho. Entonces ahí mantengo mi cable a tierra, porque tú sabes, Guillermo, que uno se puede perder, la burbuja te puede atrapar y allá en Puente Alto, que es un pequeño Chile, no me pierdo. Sé lo que está pasando, sé lo que la gente está sintiendo, sé lo que le duele, lo que le angustia, así que me ayuda mucho eso también. Bueno, buenísimo. En eso estoy. Buenísimo. ¿Y algún proyecto en mente que se venga a futuro durante los últimos meses de este año o durante el próximo año? Ahí estamos viendo, con Cristian siempre estamos viendo a ver qué se nos ocurre. Ha sido una linda dupla comunicacional la que estamos haciendo en la radio. Creo que ha dado buenos frutos, siempre estamos pensando qué más podemos hacer. A mí personalmente me gustaría mucho hacer clases, así que estoy viendo si hay algún espacio donde yo pudiera hacer clases. Creo que sería un aporte, creo que hay que ayudar a las nuevas generaciones con la experiencia muchas veces aprendida a fuego como le tocó a uno y que no se enseña en ninguna parte más que por la vida y si uno la puede transmitir yo creo que también es bueno. Así que estoy en eso y viendo, no tengo ningún proyecto a largo plazo todavía. Porque la verdad, Guillermo, que me he puesto meta, digo voy para allá y Dios me manda para allá. Y esto me ha pasado muchas veces, así que yo tengo una conversación pendiente con el Señor para que veamos de otra forma que también está pensando Él para mí hacia adelante. Yo soy cristiana y en esto, obviamente muy respetuosa, siempre lo digo, de quienes no creen, pero yo creo y ahí tenemos unas conversaciones porque él siempre muchas veces me ha cambiado de rumbo cuando yo pienso que va para allá y la cosa no va nada para allá. Bueno, así que lo bueno es que siempre él nos sorprende por cosas mejores, eso es lo bueno, ¿eh? Sí, siempre nos lleva más allá. Sí, y él sabe por qué pasan ciertas cosas que a veces duelen, a veces uno no las entiende y después con el paso de los años. Así que ahí estoy, pues sin tanta planificación, viviendo muy contenta. Quiero decirte que llego a tomar 11 con mis hijos, algo que no había vivido en muchos años. Incluso mis hijos me miran con cara de ¿qué estás haciendo, mamá, a esta hora en la casa? Nunca me habían visto. Una experiencia hermosa, me imagino, ¿no? Hermosa.
y la estoy disfrutando mucho. Me parece súper, súper. Bueno, Carla, ¿qué más? Una vez más te agradezco, por supuesto, por estar con nosotros, por el tiempo. Yo sé que tienes el tiempo bastante limitado, andas por acá, por allá, y te agradezco una vez más que estés con nosotros, por supuesto, acá en Financieramente Late. No, de verdad, te felicito. Me encanta, lindo set, lindo programa, te está yendo muy bien. Muchas te gracias. deseo mucho éxito. Además, muy importante que podamos aprender todos más educación financiera. Así es. que te felicito. Muchas Está gracias, Carla. contribuyendo enormemente. Gracias. Y ustedes no se separen de la sintonía de Financieramente Late, porque precisamente durante el próximo bloque, después de estos consejos, vamos a hablar ya de lleno de educación financiera. Vamos a hablar acerca de las inversiones inmobiliarias, de inversiones en los distintos productos financieros que existen. Así que no se separen de la sintonía de este canal, por supuesto, porque ya volvemos acá en Financieramente Late. Y estamos de vuelta acá en Financieramente Late, el programa donde aprendes acerca de cómo hacer bien los negocios, aprendes acerca de educación financiera. Y qué mejor que hoy día estamos con un gran invitado, por supuesto, Francisco Ackerman. Él es CEO de... ayúdame, Francisco, por favor. The Power Challenge. The Power Challenge, por favor. Bienvenido, Francisco. Un agrado tenerte acá en Financieramente Late. Igualmente un gusto, para mí es un honor esta invitación, muy contento de poder compartir con todos ustedes sobre educación financiera, ahorro, inversiones, algo que a mí me ha golpeado mucho en mi vida y me ha querido hacer generar contenido sobre el tema. ¿Cómo crees que estamos en Chile respecto a lo que es la educación financiera, Francisco? La verdad es que estamos muy al debe, pese a que Chile es de los países con mayor índice de educación financiera dentro de Latinoamérica, aún así... Por lo menos el último estudio que hicieron las empresas de tipo Transbank, que es un estudio que habla sobre cuánto entendemos sobre educación financiera, solamente un 34% de los chilenos decía entender en lo que invertía. Entonces, obviamente hay una brecha muy grande de saber, de entender en qué está nuestra plata, y pese que las personas que entienden normalmente invierten en instrumentos muy básicos, como por ejemplo los depósitos a plazo, que ni siquiera le ganan a la inflación. Exacto. Francisco, y como para que la gente también, hay gente en televisión que quizás no te conoce todavía, cuéntanos a grandes rasgos, por favor, tu historia. ¿Cómo llegaste a este mundo de las inversiones? ¿Cómo llegaste a transformarte en experto en educación financiera? Básicamente, este recorrido comenzó hace más o menos 9 años atrás, invirtiendo. Ese fue mi primer punto. ¿En qué invertiste al principio? Perdí plata, Ya. esa es la verdad. Perdí plata en el mundo del trading. Perfecto. Porque yo era de los que estaba tratando en esa época de buscar plata fácil y caía en cualquier empresa que me dijera que podía generar ingresos relativamente rápido. No le echo culpa a esa inversión en sí, sino que yo tuve muy mala educación y perdí toda mi plata en 3 días. Y después llegué a la inversión inmobiliaria. Y ahí es donde me aniché. En la inversión inmobiliaria me compré una propiedad. En esa época se podía comprar con cuotas de 170.000 pesos mensuales, que para mí fue algo que podía abordar, era dentro de una capacidad de ahorro que tenía. Y de repente tuve un departamento y fue como, qué interesante. O sea, se podía invertir de una manera mucho más sencilla de lo que yo pensaba. Y ese fue un camino que entré en el mundo inmobiliario, me especialicé 7 años ahí. Pero ¿cuál fue el problema? Que en esos 7 años solamente acumulé deudas. O sea, entré con una buena inversión, pero por tener una muy mala mentalidad de inversionista, lo único que hice fue caer en un hoyo. Y el año recién, el 2019, pasando al 2020, fue cuando básicamente hice como un switch en mi cabeza, porque me vi en este hoyo de deudas de más de 15 millones de pesos, que no podía salir. O sea, eran deudas en las tarjetas de crédito. Yo hablo mucho del ego. Yo me creía como muy bueno y muy buen inversionista, y en verdad estaba haciendo prácticamente todo mal. Gastaba más de lo que ganaba, porque pensaba que iba a ganar más siempre. Y en enero del 2020 decidí cambiar mi forma de actuar. Oye, eso es bien habitual, ¿eh? Me gusta mucho tu sinceridad, por supuesto, en cuanto a tu experiencia. Y en ese sentido, ¿será también de que el sistema, por lo menos en Chile, también está como, podríamos decir, creado para que la gente también se endeude o que llegue a sobreendeudarse? Porque las posibilidades también de poder tomar créditos, ya sea a través de una tarjeta, a través de un crédito de consumo, eso también está como a la mano. Sobre todo cuando tienes un
un inmueble o más de un inmueble a tu haber. Eso es muy habitual también. Sí, es muy usual y no es que sea ni malo ni bueno, pero las alternativas de endeudamiento son muy sencillas y lamentablemente tampoco exigen ningún tipo de conocimiento. Versus, por ejemplo, te hacen pruebas para invertir, pero no te hacen pruebas para tomar crédito. Claro. Entonces es muy curioso porque al final endeudan a personas que no saben qué hacer con la plata y normalmente la lógica es primero como una lógica que no está muy buena, que es me endeudo para ver qué hacer, cuando normalmente la lógica debiese ser encontré un buen proyecto que quiero financiar, voy a salir a buscar si es que logro encontrar deuda barata para financiarlo. Y normalmente si no encuentro una deuda más económica que el proyecto, no conviene endeudarse, básicamente. Exacto. Pero muchas personas se endeudan por el hecho de poder tener más plata para cumplir algún sueño, algún deseo, gastar en cosas que necesitan, que buscan la inmediatez, sin mirar este largo plazo que después van a estar en ese mismo hoyo que caí yo. Y creo que salir de ahí es muy sano. Ojalá que no caigan ahí. Eso ¿Cómo es lo hiciste primero. para ir saliendo de ese hoyo financiero? ¿Cómo? Lo primero fue darme cuenta. O sea, mucha gente como que hace el quite y total, Cuesta reconocer, uso ¿no? las tarjetas y hago la bicicleta y me Sí. cuesta reconocer que estás mal. Eso uno tiene que decir, francamente, estoy en un problema. Y yo lo que hice, que es muy importante, yo sé generar ingresos. Que muchas veces alguien puede decir, ya, pero Francisco, yo gano un sueldo muy bajito, no me da. Bueno, es muy importante aprender a generar. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Yo ya sabía generar ingresos y me senté con un Excel a poner mis ingresos y mis gastos y hacerlo de forma franca. ¿Y qué pasó cuando armaste ese Excel? ¿Te sorprendiste con lo que estabas gastando? Me sorprendí con lo que estaba gastando. Y de hecho pude ahorrar al cabo de 3 meses un tercio de mi sueldo. Wow. Básicamente 33% de mi plata la estaba gastando en cosas innecesarias, como salidas a comer más de la cuenta, cuotas de autos caros, cosas que en verdad no eran imprescindibles, que no necesitaba. Y eso me cambió el switch, porque la verdad es que la inversión nace del ahorro. Y eso muy Claro. poca gente lo escucha o lo dice, porque te venden oye, no, si endeúdate para invertir mejor, apalancamiento y esas palabras que de repente uno ni siquiera entiende, pero si uno no sabe ahorrar, Claro. se destruye todo el cimiento de un buen inversionista. ¿Sabes que diste en un punto muy clave, Francisco? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo porque hace unos años atrás también habían muchos, digámoslo, entre paréntesis o entre comillas, expertos en educación financiera o en inversiones que invitaban a las personas a tomar un crédito de consumo muchas veces para poderlo invertir, ¿cierto? En alguna, no sé, en Forex, en propiedades, qué sé yo. Y la verdad es que era un pésimo consejo porque hay muchas personas que de repente dicen, bueno, es que hay que invertir todo el dinero y el ahorro no sirve. Y yo creo que ese punto es bien relevante lo que acabas de decir. Que la inversión nace del ahorro. Claro. Después, obviamente, existen personas que se apalancan si la deuda se usa. Claro. O sea, los grandes negocios también se apalancan en deuda, pero normalmente son personas que ya tienen bien hecho ese hábito de ahorro, que si la deuda y el negocio no sale, tienen de dónde recurrir para poder ir pagando esa deuda, entonces ya tienen una buena cultura financiera. Exacto. Y ahí es donde empiezan a aparecer instrumentos que quizás son más sofisticados y uno puede ir creciendo, pero la base es, ¿puedo ahorrar? Sí, no. Y si no puedo ahorrar, bueno, mi foco está en aprender a ahorrar o generar para que me sobre más, o más que me sobre, porque esa es una palabra que no hay que usar, ¿ya? Uno no ahorra lo que sobra. Porque nunca sobra en teoría, ¿no? Nunca sobra cuando uno, si uno cree que sobre, nunca sobra. Claro. Uno tiene que primero pagarse. Ese es el concepto que a mí me gusta Pagarse a sí ocupar, mismo. es pagarse a sí mismo. Entonces uno dice, ya, yo ¿cuánto definí? 10%, partamos con 10. Ok, 10% del sueldo se va Claro. para el futuro. Y ese es el concepto que también uno tiene que empezar a aplicar. Objetivos. Oye, pero ¿qué pasa ahí, Francisco? Porque quizá hay gente que no está viendo en la casa, no está viendo en televisión y dice, ay, qué bonito todo lo que cuenta Francisco, lo que habla con Guillermo relacionado a las inversiones, pero resulta que mi nivel de ingreso no es tan alto, entonces esto es para gente que gana mucha plata. ¿Qué podríamos decir al respecto de esa típica snob pregunta? financiero. ¿Cierto? Claro. No, pero es que ahí donde, y a mí me gusta mucho esta frase de, hagamos que haces el ejercicio en tu casa y te das cuenta que en verdad estás al límite, porque ganas un ingreso que no te da para ahorrar, que es muy válido y muchas personas viven así. Y ahí es donde uno tiene que hacerse entonces una promesa, que es no preocuparte en las inversiones. O sea, Claro. ahora no es el momento de invertir mejor, porque ya no puedes, o sea, no tienes de dónde invertir. El momento es, tengo que aprender a generar
más. Todos tenemos alguna especialidad, o somos buenos en algo, o podemos hacer un segundo empleo, podemos hacer lo que sea para generar más lucas, y muchas veces en las crisis nos damos cuenta. Yo tengo todos estos amigos que los despidieron para la crisis del COVID, y de repente ellos decían que era imposible emprender y estaban emprendiendo. Entonces, uno puede aprender a generar más plata, pero ahí es donde uno tiene que hacerse esta promesa a sí mismo, que es, ok, con estos nuevos ingresos, supongamos que yo ganaba 500 lucas y no me daba para ahorrar. Bueno, y logré hacer algo y voy a ganar ahora 700. Claro. Bueno, esos 200 adicionales, tú tienes que decir y hacerte una promesa de que ojalá que el 50% de eso comience a ser tu hábito de ahorro. Y el otro 50%, o sea, las 100 luquitas, para vivir mejor. Si tampoco la idea es estar siempre sufriendo, sino que, pero empezar a ahorrar todo nuevo ingreso que generes. Y preocuparte en generar. Oye, eso es importante, Francisco. ¿Y cuál sería como tu distribución del presupuesto según tu experiencia? ¿Qué consejo le darías a los que nos están viendo en este momento? ¿Cómo debiésemos distribuir nuestro presupuesto para poder tener un porcentaje de ahorro, otro porcentaje para el pago de deudas, qué sé yo? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, lo importante es partir. Mucha gente a veces dice, ya, voy a dar el 15% y de repente se estrangula, ahorra el 15%, está a mitad de mes y dice, hoy no puedo pagar las cuentas, y empieza a hacer quita su ahorro y se auto-sabotea, porque aparte es frustrante, porque uno dice, no, ya no puedo ahorrar, ya me lo gasto todo. Claro. Es muy común que uno cuando parta la frustración, como que dice, es como que vaya a partir con la dieta, oye, no me salió la dieta, me compro el chocolate. Entonces, hay que partir de a poquito. Oye, voy a partir con 5%. Ojalá hablar de porcentaje, pero si no, ya 5 luquitas, 10 luquitas, 20 luquitas, y de ahí ir mejorándolo. Y obviamente existen, hay muchos modelos que uno puede ir hablando, y la más clásica es 50% para gastos de casa, o sea, gastos de vida. Claro. 30% para emergencias. En el fondo, ese 50 es como para los básicos: vivir, vivienda, transporte. Después 30% para uso personal, salida a comer, gasto, etcétera. Y 20% para ahorro, que esa es como 50, 30, 20. Pero ahí también hay otros portafolios de presupuesto, básicamente, que 5% a donaciones, 10% de ahorro, 10% en gasto. Y uno va a encontrar muchas fórmulas. Y uno va al final a hacerle caso al que más empatice normalmente. Exacto. Pero yo lo que les recomiendo es comiencen, es comenzar. Y ahí, y de a poquito, lo que se llama los pasos de guagua, se llama. Es como, y es lo mismo que salir a hacer deporte. Oye, no te compré al tiro toda la ropa de gimnasia para sentir que te motivaste gastando, sino que parte saliendo a caminar 10 minutos, 20 minutos, o trotar, o lo que sea. Exacto. Y después vas Esto es haciendo un trayecto, no es algo rápido, instantáneo. Exacto. Así que en ese sentido ya lo escucharon ustedes, lo vieron, por supuesto. Recuerden que no hay fórmulas mágicas para hacerse millonario, para invertir, para hacerse rico. Eso es importante, que también aquí en este programa lo destacamos mucho. Y en función de eso es que les quiero dar un gran consejo a ustedes, amigos. Recuerden que si quieres mejorar tus finanzas personales, quieres salir o liberarte necesariamente de las deudas, para eso está librededeudas.cl. En este libro vas a encontrar la forma de poder salir del endeudamiento, de poder comenzar de nuevo, porque recuerda que para ser exitoso en las finanzas, para salir de las deudas, esto no es cuestión de secretos, es cuestión de principios. Y esos principios no son secretos. Así que aquí vas a encontrar todos esos principios que te van a ayudar a mejorar tus finanzas personales. Lo puedes adquirir en www.librededeudas.cl. Bueno, estamos conversando con Francisco Ackerman. Él es CEO de... Oye, háblanos un poco acerca de eso, del challenge. Challenge. Sí, me Buenísimo. gustó. Mira, The Power Challenge nació como una iniciativa, porque yo les conté que partí... Esto es educación financiera, derechamente, ¿no? A la vena. Perfecto. Educación financiera y educación en inversiones. Hoy día cada Power o cada Challenge, ¿Ya? que básicamente son desafíos teórico-prácticos donde uno va a aprender alguna inversión en particular. Comencé con lo que más sabía yo, que era la inversión inmobiliaria, y ahí creamos el Challenge Inmobiliario, Perfecto. en el cual enseñamos todo, lo bueno, lo malo, cómo se mide el retorno, el ROI, la rentabilidad, o sea, lo necesario para tomar una buena decisión a la hora de invertir, ya sea directo con una inmobiliaria, a través de algún broker. Entonces, ese es un challenge. Y uno aprende contenido, tiene clases en vivo adicionalmente, o sea, tiene las clases grabadas más clases en vivo. Súper. Y por otro lado tiene material descargable para poder ejecutar básicamente el análisis de alguna inversión. Y
un detallito que aparte, con este crecimiento que hemos tenido, hemos creado una comunidad. Entonces, aparte uno pertenece a una comunidad de posibles inversionistas donde obviamente han aparecido cada vez más empresas que nos ofrecen alternativas de inversión exclusivas para la comunidad. Entonces se genera un ecosistema muy muy bonito para nuestros alumnos, básicamente. Perfecto. ¿Y cuál es la página web como para poder ingresar, para poder ver el contenido? Es www.thepowerchallenge.com. Ahí uno puede encontrar, porque tenemos challenge inmobiliario, de fondos mutuos, que yo te diría que es el único curso de fondos mutuos en Chile, que lo imparte la empresa DBA Capital, que es una empresa que tiene mucha experiencia en esto. Tenemos challenge de criptomonedas, que hoy día están en baja, pero obviamente es muy interesante saber sobre este tipo de industria. Tenemos de trading, o sea, de casi todos los tipos de inversiones, y cada vez vamos agregando más. Por ejemplo, ahora estamos buscando algún especialista en el mundo bursátil para hacer un challenge de acciones en análisis fundamental y análisis técnico. Entonces la idea es persona que tiene ingresos y que tiene ahorros y dice, oye, ¿dónde puedo invertir? Bueno, hay un curso en cada especialidad. Eso es el challenge, básicamente. Excelente. Dentro de las inversiones hablaste de un punto que me gustaría preguntarte, que son las criptomonedas. Pero antes de saber tu respuesta, vamos a hacer unos pequeños consejos, así que no se separen de la sintonía de Financieramente Late. Estamos de vuelta, estamos conversando con Francisco Ackerman, él es CEO de The Power Challenge. Así que bueno, te dejé una pregunta antes de irnos a los consejos y te pregunté acerca de cuál es tu opinión acerca de las inversiones en criptomonedas. Los activos riesgosos, volátiles. Exacto. Mira, yo tengo una opinión, la verdad, bastante de estudiante en el mundo de las criptomonedas. Yo he estudiado mucho, me gustan bastante, pero es un mundo sumamente volátil y son proyectos de largo plazo que dependen mucho de las confianzas de las personas. Por ejemplo, el proyecto Bitcoin en sí busca cambiar cómo manejamos la economía actual, cómo se mueve la moneda. No es un proyecto que genere un producto en sí mismo, una rentabilidad en sí mismo. Es como que uno dijera, pasamos del trueque a la moneda, acá pasamos del dinero fiat a un dinero digital. Claro. Entonces es un cambio de paradigma. Por lo tanto, depende muchísimo de las confianzas que existan sobre el proyecto en sí mismo. A diferencia de otros proyectos como Ether, que ahí la tecnología blockchain y lo que se busca es el mundo de los contratos inteligentes, que sobre esta base de plataforma genera distintos tipos de proyectos. Entonces, cada proyecto tiene una tesis en sí misma que están buscando validar y uno tiene que verlo como tal. Entonces, es como que fuera startups. Sí. Y uno tiene que entender que muchas van a quebrar, muchas van a desaparecer y también muchas son estafas. Que eso es sumamente importante que se sepa. O sea, yo te diría que el 95% de los proyectos son alguien que dijo, oye, acá me voy a hacer rico, voy a inventar con cualquier fundamento y creo una criptomoneda, total, la gente compra sin saber. Y eso pasa mucho y eso pasó también en la burbuja.com. Hay que recordar que el año 2000, cuando explotó la burbuja, había empresas sólidas como un Google, un Amazon, qué sé yo, pero existían todas estas empresas que salían diciendo, oye, nosotros vamos a hacer la revolución y se armaron una página web así, contrataron un diseñador para que parezca seria, y resulta que era una empresa que no tenía nada y vendían acciones como cualquier cosa y al final era gente que se quería llevar la plata. Entonces es importante entender eso detrás del mundo cripto, pero a mí me gusta mucho, pero sí es una inversión donde yo tengo un capital que le llamo capital de riesgo. Así como yo estoy dispuesto a invertir dentro de tu portafolio, ese está considerado como capital de riesgo. Es menos de un 10%. Perfecto. O sea, yo tengo, la gran mayoría de mi capital está en el mundo inmobiliario, que es el mundo que yo más sé. Y esto también es un consejo súper importante. Inviertan en lo que saben. Ahí es donde uno más va a acertarle a la inversión y menos riesgos va a correr. O si los corre, los conoce. Claro. Porque uno invierte en lo que conoce. Exacto. Y después uno va diciendo, oye, quiero conocer algo nuevo y un poquito de capital o más líquido, porque obviamente la inversión inmobiliaria a mí me encanta, pero no me permite liquidez. Pues no, si yo tengo una urgencia, no puedo llegar y, oye, departamento, claro, pásame voy a plata. demorarme un poco en vender Me y va a todo. demorar. Claro. Entonces tengo plata en instrumentos, por ejemplo, fondos mutuos. Ese sería mi segundo instrumento, y ETFs, básicamente, que son fondos mutuos, o sea, son fondos accionarios que cotizan en bolsa más barato. Okay. Entonces ahí tengo mi segundo gran parte del portafolio. Y después ya viene estos alternativos que son más de riesgo, más de largo plazo, que ya pienso que en el futuro van a explotar. Entonces, uno tiene que entender eso
Y si no le gusta este tipo de proyecto o no le ve futuro, porque dice, oye, ¿sabéis que en verdad los gobiernos nunca van a aceptar que esto exista? Entonces no se meta en una inversión que no piensa que tiene futuro. Oye, qué bueno es la respuesta que me acabas de dar, porque yo recuerdo que aproximadamente dentro del mes de noviembre del año 2021, hubieron muchos influencers, y digamos los influencers con mucha capacidad, muy conocidos en el mundo de los influencers, con muchos seguidores, que ellos incluso recomendaban de que se compraran criptomonedas porque a fin de año o a principios del 2022 estas iban a llegar a los $100.000. Y empezaban con el to the moon y le meten Exacto. frases simplemente para traer gente. Claro, hoy porque día sí. esos mismos influencers prácticamente no se han pronunciado al respecto de toda esta baja. Y qué es lo lamentable, que hay gente que apostó todas sus fichas o todos sus recursos en las criptos. Entonces hubo gente que dijo, bueno, yo tengo una crisis financiera y como estoy escuchando a esta persona que sabe de inversiones, que lo veo por YouTube, qué sé yo, bueno, vamos a salir de la pobreza invirtiendo en esto. Apostando. Apostó todo y lo perdió. Y eso Problema. es terrible. Entonces, qué bueno es escuchar tu consejo, Francisco, donde la recomendación es poder diversificar y tener claro, y me gustó mucho lo que dijiste, que hay que invertir en lo que uno conoce. O recibir la información correcta respecto Y de... si quiero invertir en algo nuevo, conocerlo. Exacto, estudiar investigarlo primero. harto, estudiarlo, entenderlo. De hecho, yo también soy influencer financiero. Tengo Claro. más de 400.000 seguidores. Y siempre el consejo primero es estudia. Estudia, Exacto. estudia. Y yo muestro lo que hago yo. Entonces, hay gente que también probablemente me escuchó hablando de criptomonedas y se tiene que haber metido. Y hay gente que se metió cuando yo partí, que yo partí cuando valía $9.000 el Bitcoin. Ahí está bien. Y ahí claro. comencé hablando. Exacto. Y yo también compré a 50.000. Pero yo uso una estrategia que es personal, que cada uno tiene que aprender a definir sus estrategias, que la mía se llama DCA, que es Dollar Cost Average, que es ¿Ya? invertir todos los meses sin importar el precio, porque yo no soy un gurú que voy a saber cuándo va a llegar, pero yo creo que en este proyecto va a un largo plazo. Entonces me como las caídas, o sea, en las caídas Exacto. lo paso mal, pero después compro barato y voy comprando mientras sube, pero al final promedio el precio del año a largo plazo. Y eso se hace simplemente si tú tienes una estrategia de inversión definida, con un plazo definido, y ahí tú puedes decidir cómo invertir. Claro. Hay personas que tratan de hacer las pasadas, que también... O sea, hay que tener válido. claro de que este tipo de inversiones es a largo plazo. Esa es la recomendación. No hay que verlo como, ya, voy a invertir en Bitcoin, qué sé yo, ahora en julio y quiero salirme en agosto. Eso no sirve. Es muy difícil que... Claro. O sea, tendrías que Te ser lo un digo porque pitonizo, hay tendrías que ser un inversionistas que de pitonizo. repente dicen, no, yo quiero hacer una pasada, como se dice en Chile. Y eso no... Sí, si quieres medio pitonizo y tienes información que no sé de dónde sacas, pero Claro. verídica que te va a decir que va a subir, genial. Yo por lo menos considero que nadie sabe para dónde las cosas. Es como cuando la gente dice, oye, cambiémonos de fondo. Yo esas cosas normalmente no las creo. Claro. Porque si alguien de verdad sabe cómo se mueve el mercado, esa persona debería ser premio Nobel de Economía por lo Exacto. genio. Sí. Si no tiene un premio Nobel de Economía por definir el mercado, simplemente creo que uno tiene que estudiar y en base a sus propios análisis tomar decisiones de inversión. Exacto. Francisco, y bajo tus análisis ahora de este último tiempo, ¿cómo ves el futuro en el mundo de las inversiones durante los próximos años? Hablemos de 2023, 2024, de acuerdo a lo que tú has ido observando. ¿Cómo se viene este mundo de inversiones? Mira, es súper importante recalcar que estamos viviendo una situación compleja. Estamos en una crisis que ya pinta para recesión. Concepto de recesión básicamente es 2 trimestres que la economía esté en decadencia básicamente, y eso ya está pasando. O sea, ya estamos cumpliendo los 6 meses iniciales del año donde han estado mal. Y es una crisis que aparte está pegando en muchos sectores. Porque Claro. esto no es como uno decía, no sé, por la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos del 2008, que eso desencadenó hartas cosas, pero era un solo problema. Acá tenemos una guerra dando vuelta, una pandemia dando vuelta, Con muchos factores. un tema económico que había una sobreexpectativa, porque cuando Exacto. fue la recuperación de la pandemia, o más que la recuperación, las grandes inyecciones económicas, que las personas tenían liquidez, decían, voy a invertir, y todo el mundo invirtiendo, entonces se sobrevaloraron los precios de las acciones, de las compañías, de las criptomonedas, y hoy día se está viendo reflejado todo este problema en un solo año.
Entonces, primero que todo, las personas guardar calma, porque las crisis pasan. Y eso ha pasado toda la historia. O sea, no hay crisis que no venga después algo bueno más adelante. Segundo, yo personalmente pienso que este y el próximo año van a ser años difíciles. O sea, súper importante cuidar tu trabajo, cuidar tus fuentes de ingreso, tratar de especializarte lo que más puedas, o sea, ser alguien que genera valor. Y las inversiones siempre van a haber. O sea, siempre. Tú puedes decir, oye, se viene, no sé, supongamos la inversión inmobiliaria están en puntos altos, puede ser que haya una bajada, puede ser, nadie sabe. Por eso la recomendación es buscar oportunidades. En vez de comprar al precio de mercado, Exacto. esperando que suba, busquemos a comprar más barato. Porque ¿qué ocurre cuando tú compras más barato? Cualquiera sea la inversión que estás haciendo, si el mercado no va como tú crees y baja, tú igual o no pierdes o vas a quedar ahí justito. Si el mercado sube, vas a ganar más todavía. Y si el mercado se mantiene, porque oye, las cosas no fueron como tú, pero tú compraste barato, ya ganaste. Y ahí es donde se dice que la ganancia está en la compra. Exacto. Entonces, es sumamente importante preocuparse de elegir oportunidades. Y en toda industria hay uno dice, pero es que en el mundo de las acciones... Bueno, hay inversionistas que están haciendo hoy día grandes movimientos en el mundo accionario porque hay muchas empresas devaluadas. ¿Qué quiere decir eso? Que su valor intrínseco, lo que producen, es más valioso que el valor de la acción. Claro. No te puedo dar nombre porque yo no soy inversionista accionario, pero sé que está pasando porque me junto con muchas personas que se mueven en el mundo bursátil que dicen, oye Francisco, hay empresas que están botadas de barata. Y es como, qué interesante, pero no Claro. es mi mundo, no es lo que yo me manejo, pero oportunidades hay. En el mundo inmobiliario es lo mismo. Hay personas que quizás dicen, oye, yo me quiero ir del país o ¿sabéis Claro. que no? Y ponen las propiedades a un precio más económico y uno puede decir, encontrar una oportunidad. Pero si uno espera que las oportunidades vengan a uno, así como que, oye, yo sentado me van a llegar las oportunidades, eso no pasa. Es como que yo sentado me va a llegar un nuevo trabajo, así como que sin hacer nada me va a llegar un nuevo, no pasa. Exacto. Uno tiene que buscar, investigar y básicamente sacarse la mugre en el buen sentido. Pero eso para todos en la vida. Es como una lección. O sea, si uno organiza sus esfuerzos para encontrar oportunidades, las va a encontrar. Creo que ahí está, esa es la clave y esa es la invitación que le damos a las personas que nos están viendo. Edúquense financieramente y por supuesto les recomendamos The Power Challenge para poder ahí tomar cursos de educación financiera, para aprender de inversiones, así que eso es bastante necesario. Tenemos podcast también. Pueden Hay escucharnos podcast, en por Spotify. ¿Tus redes sociales? Francisco.ackerman. Francisco.ackerman, así que ahí van a estar saliendo en pantalla, por supuesto. Y Francisco, se nos fue el tiempo ya. Tú sabes que en televisión esto es muy rápido, Pasa pero te volando. agradezco, por supuesto, la gentileza de haber venido y esperamos tenerte en un próximo programa. Así que bueno, ustedes ya lo saben, Financieramente Late, la próxima semana vamos a tener un gran invitado, por supuesto, como siempre lo es. Así que edúquense financieramente, no tomen decisiones apresuradas en el tema de las inversiones, de las deudas, así que cuídense mucho. Los esperamos para la próxima. Financieramente Late, The Night Show.